Amigos cazadores castellanos leoneses, hoy empieza un nuevo programa en la televisión de Castilla y León. Espero que disfruten de las diferentes especies de caza que vamos a ver y vamos a cazar. Es un proyecto grandioso en lo que nos hemos embarcado este viejo cazador y sus compañeros. Con una gran experiencia tienen ellos. Yo desde luego aportaré estos días de caza en la montaña y en los llanos. Disfruten con este nuevo programa. Soy José Luis Gómez Berito. Aquí empieza mi vida al aire libre. Aquí comienza El Último Coto con José Luis Gómez, el viejo cazador. Muy buenas, amigas y amigos del Último Coto. Un día más con ustedes para hablar de caza, pesca y naturaleza. Hoy nos toca hablar de pesca. Si la semana pasada fue un programa pues atípico, un programa especial, un programa con el invitado que tuvimos con el amigo Eloy, pues bueno, pues un programa diferente, ¿no? El programa de hoy vamos a tener un personaje posiblemente de estas personas, lo mismo que en la pesca y en la caza, siempre hay una figura o alguien que destaca por su saber, por su saber pisar el río, saber pisar el monte. Pues en este caso la persona que nos acompaña hoy ya no es un chaval, tiene 90 años, considerado, dicen, como el mejor pescador de salmón de España y de truchas entre los primeros también. Y después de esto comenzamos y vamos a presentarle, por su nombre seguramente que muy poca gente le van a conocer, como es Benigno Pérez Arenal. ¿Quién es Benigno Pérez? Pues Nino el Molinero de Vargas. Nino, muy buenas. Buenas. Desde luego darte las gracias por venir aquí a nuestros estudios de Vegavisión, aquí en Torrelavega. A contar un poco la vida. A contar esa vida tuya sobre la pesca del salmón y de la trucha. Vamos a ver. ¿Empezaste a pescar? Bueno, pues... Cuéntanos un poco, ¿cómo te dio a ti por empezar a pescar? Porque nací al lado del agua. Yo nací al lado del agua. En el río Pas. En el río Pas, en el barrio La Ribera, que se llama. Bueno. Y allí empecé. Y podíamos empezar, por ejemplo, ¿cuándo empecé? Pues antes de la guerra. Ayer fue. Los primeros salmones que vi yo fueron pescados a red en el coto que hoy le llaman Güedes, para mandarlos al frente a los republicanos, para que tendrían que comer. Y entonces, ese mismo año, los guardarríos que había marcharon al frente con la República. Entonces metieron a uno de guarda que era de allí, del mismo pueblo de Carandía. Se llamaba Manuel, y me pilló un día con una docena de truchas, en el año 33. Que eras un chaval. Claro, del 26 al 33, claro. 7 años. Se llamaba Manuel. No me multó, pero a partir de entonces ya tuve que sacar licencia.
porque ya me obligaron a los 7 años a sacar licencia, porque yo no salía del río, y a partir de ahí, pues hasta hoy día. Hasta hoy día que ya... ¿Qué te gustaba más pescar, Nino, la trucha o el salmón? Hombre, la trucha es que entonces salías a truchas y venías a casa a las 2 de la tarde con 10 kilos de truchas. A pesar de que había muchas dificultades para vender las truchas, porque entonces había que caminar mucho para poder vender las truchas. Lo que pasa es que como no había truchas de las que hay hoy en día de piscifactoría, pues se consumía mucha trucha en los pueblos. Por ejemplo, ahí en Puente Viesgo, un restaurante que le llaman La Tropical, pues llevabas 10 kilos de truchas y los cogías y volvías con otros 10 igual. Y los salmones era peor problema, porque ya cuando después de estar yo casado, ya pues tenías que llevar los salmones a vender a Santander, a las de Casovalle, que eran unas mujeres excelentes, porque llevabas los salmones o llevabas las truchas y llevabas los salmones. Como entonces no había cámara, no había hielo, no había nada, pues a ver, un salmón pescado hoy o 2 o 4 o 5 que se llevaban todos los días a las señoras aquellas de Casovalle, que ya no existen. Y bueno, existirán, pero no la pescadería no. Entonces ellas, como tenían hielo, te cogían 2 o 3 o 4 salmones, los metían en el hielo y te ponían un precio. Si estabas a gusto con el precio, se los vendías a ellas, pero te daban facilidades para venderlos en otros sitios, pero ellas guardar los salmones allí porque tenían hielo para que no se estropearan. Claro. Entonces bajábamos y vendíamos salmones pues en el bar Puerto, se vendían en el Club Marítimo, en el Son del Clas, que eran los que estaban ahí abajo. Y si vendías y podías sacar un poco más de dinero, ellas te daban la posibilidad esa, de guardártelos allí para que no se estropearan, porque ellas tenían hielo, pero entonces en los pueblos no había hielo para meter el pescado. Claro. Y así pues ha ido sucediendo pues muchos años. ¿Se sacaba entonces un sobresueldo bueno de aquello? Pues sí, porque entonces se ganaban, los guardarríos ganaban 6 pesetas, 6 pesetas. Y entonces un jornal cualquiera más, pues 16, 20 ya, 30 ya cuando yo empecé, cuando se puso la electrificación de Santander a Madrid, que trabajé yo hasta Molledo Portolín, pues se ganaban 30 pesetas, pero no se ganaban en ningún lado. Claro. Y la pesca pues ha sido así, pero eran tiempos que es que ibas al río y no pescabas un salmón, pescabas 2 o 3 o 4 o 5. En aquellos tiempos, Nino, me supongo que, pues bueno, como todas las historias de todos los países que han pasado lo que pasamos nosotros, como dices tú, una guerra civil, que es lo peor que le puede pasar a un país, ¿no? O sea, unos enfrentamientos entre hermanos, y entre familiares y entre... nunca mejor dicho, ¿no? Hemos pasado mucho. Y después llega la posguerra, y es verdaderamente también cuando llegan verdaderas necesidades, ¿no? El hambre que había entonces era horroroso. Entonces tú, bueno, pues... Mi padre tenía molino y yo iba a llevarle la comida a Castañeda y había a lo mejor gentes que estaban allí que no tenían nada que comer y estaban comiendo la harina a puñados según salía caliente. ¿Así? Iba yo y no estaba mi padre, estaban allí comiendo la harina a puñados y iba yo a la presa donde estaba mi padre y le digo, ¿tienes la gente allí en el molino? Te están comiendo la harina. Dice, ¿por qué crees que está tu padre aquí? Digo, porque me da vergüenza, dice, verles comer y me vengo aquí para que coman la harina a puñados. Fíjate, la necesidad que había. La necesidad que había, y entonces, claro, en tiempos de la República y después lo mismo, que hubo más hambre después todavía, Pues entonces yo salía, por ejemplo, a vender 1 kilo de harina a uno, a otro, y tenía que ir a escondidas porque estaban los de abastos mirando a ver si salía, y tenía que llevarlo metido en la cesta que le llevaba la comida yo a mi padre, a los de Castañeda, a los Alveares, a los de la Rínaga, todos los más ricos, que eran los que más hambre pasaban porque no tenían, claro. no sembraban nada, no había nada que comer, pero tenía que ir a escondidas yo por donde podía, porque venían los de abastos y si te cogían, pues... A raíz de todo esto, tú te coges, siguiendo la tradición de tu casa, la afición que tenías a ir a pescar.
Me decías, fuera de cámaras, hablando en tu casa, Bueno, sí, que has sido tanto pescador como furtivo. yo con la caña me considero, pues, un buen pescador. Puedes contarlo aquí perfectamente, que no pasa nada. Yo como pescador me considero un 5 estrellas. Un 5 estrellas. Como furtivista, tantas estrellas como se puedan ver una noche despejada mirando al cielo. Como furtivo. Como furtivo. Me supongo que entonces había que salir a furtivear porque para ganarte un duro. ¿Qué remedio quedaba? ¿Había más gente que hacía esto también? Me supongo que sí. No muchos, ¿eh? Ah, ¿no? No, hay que ser valientes para eso. No lo hace cualquiera. ¿Os vigilaba la Guardia Civil entonces? Y la guardería. Y la guardería. La guardería. Yo cogía y salía, siempre tenías que estar vigilando a ver por dónde iba el guarda, por dónde venía. Cuando venían turistas, que había ahí en Vargas, teníamos el Coto de Guedes y de Dos Ríos, que era de turistas ya antes de la guerra. Entonces era de 2 señores privados. Y tenías que estar vigilando a ver cuándo se marchaban a comer para ir y tirar tú. Tenías que estar un día entero en el monte escondido para ver cuando se pescaba la oportunidad de poder. Y después, bueno, ya luego, después, ya cuando fui un poco mayor, ya me compré una moto, una Osa, y fue cuando ya me desplacé a ir más lejos. Y recuerdo, yo no conocía el Saja, y digo, pues voy a ir al Saja, el famoso Saja que tantas truchas da. Y entonces cogí la moto y pasé por Cabezón y paré en un mesón que hay, que hoy debe ser restaurante ya, entonces era una tienda de nada. Sí, una tienda de estas del pasar pueblo. Cabezón antes de llegar al puente Santa Lucía. Sí. Y me encontré en el mesón un señor ya mayor y me dice, ¿dónde va usted? Digo, a pescar. Dice, pues puede volverse, que no va a pescar usted nada. Digo, ¿cómo que nada? Yo ya me había asomado al puente y ya había visto las truchas por abajo. Digo, aquí salen truchas, nada más bajar. Y pues va a volver usted pronto porque no va a pescar ninguna. Y volví pues a la hora y media con la cesta llena, que 25 truchas, que era el cupo que se podía pescar entonces. Y lo que el hombre se quedó como asustado. Pero si mi yerno, que es el mejor pescador de Cabuérniga, y hace ya 15 días que no sale, que no pica ninguna trucha. Es que, claro, en Cabuérniga pescaban todos con cañas de 7 metros y pescaban en las corrientes. Y yo pescaba agua muerta con una caña de 1 metro y con cebos distintos. ¿Qué cebo usabas tú para pescar? Nosotros empezamos con saltamontes. Con saltapraos, el famoso lo que llamamos saltapraos, porque claro, yo cuando estaba en el molino, pues veía, a lo mejor estaba segando la hierba, salían los saltapraos, caían al agua y salían las truchas y los comían, y por eso decidimos el empezar con el saltapraos, y claro, fue mortal. ¿A dónde ibas? Porque no lo conocía nadie, no lo conocía nadie. O sea, que podemos decir que fuiste uno de los primeros pescadores inventando el saltapraos, los molineros, que ellos nos llamaban. Ah, sí. ¿El primer salmón que pescaste, te acuerdas, Nino? Sí, tenía 7 años. 7 años cuando pescaste el primer salmón. El primero fue cuando ya me obligaron a sacar licencia, porque por las truchas pues no te había mayormente no te perseguían mucho, pero con los salmones ya a partir de ahí ya pues. ¿Cómo se fue? Cuéntanoslo un poquitín, Nino. ¿Cómo fue el primer salmón? Porque tiene que ser una emoción. Lo primero que vamos a hablar va a ser vamos a hablar cómo se empezó a pescar. No había carretes. No había carretes, claro. No había carretes. Los 2 primeros segarras que llegaron a Godofredo en Santander, los compramos un hermano mío y yo. Aquello fue ir al río y coger lo que querías. Porque tirabas, se te escapaba una trucha y sin llegar la cucharilla a la orilla ya tenías otra. Y moscas no había tampoco. Las moscas las empezó a hacer aquí un señor aquí de Torlavega, don Paco, que era maestro. Vivían en los portales, son del mercado de los chones, que llamaban. Sí. Y ese empezó a hacer moscas. Primero a hacer gusarapas y cosas de esas, porque las moscas no hay. Entonces empezó a hacer ya moscas y de gallos y de todo. Pero claro, decían que los de León, que eran mejor y tal, trajo gallos de León y montó, porque él era el maestro. Le quitaron de ejercer y no sé si estuvo hasta en la cárcel. Entonces fueron muy perseguidos los maestros. Entonces se dedicó a hacer moscas de truchas,
que aquí, detrás de Talleres Obregón, montó un sitio donde hacía él las moscas, tenía unas muchachas que le ayudaban a hacerlas, y ya después trajo gallos de León y ya tuvo más, pero fue el primero que empezó a hacer moscas. Don Paco se llamaba. Bien, el salmón, que tengo yo ganas que me cuentes cómo fue No, aquello. vamos a terminar con lo de las truchas del mesón. De Cabuérniga. De Cabuérniga. Bueno, pues al volver yo al bar a la hora con 25 truchas, aquel hombre se quedó asustado. Y, si no lo veo, no lo creo. Dice, ¿cuándo va a volver usted a pescar? Digo, pues, mañana no, pasado mañana porque quiero que un hermano mío venga conmigo. Volví a los 2 días, dejamos la moto allí, nos tomamos nuestro blanco en el mesón y dije, ¿no pensará llenar el cesto otra vez como antes de ayer? Digo, pues, yo creo que sí. Y fuimos a pescar y yo fui a pescar a la parte contraria del río, que había una casa que vivían 2 albarqueros. Uno de ellos le faltaba una pierna y claro, tantas truchas, salí yo donde los albarqueros y le pregunté, yo digo, vamos a ver, digo, ¿esto es coto o qué es esto? No, esto es libre. Digo, es que no hay nadie pescando y yo estaba de truchas que no cogen. Volví a pescar y cuando volví con mi hermano, digo, yo voy a ir al mismo sitio que estuve 2 días antes. Tú tiras este lado, que pasa el canal, que debe llevar el agua lo lleva entonces, no sé si era llevándolo a una central eléctrica o algo. No, para, ¿cómo se llamaba lo que hay de telas? Para la textil santanderina. Para la textil, sí, para la textil. Para la textil. Entonces las truchas no se podían ni comer, de la textil para abajo no se podían comer porque sabían al tinte. Sí, a todo el tinte Sí. que se echaba en la tela, sí. Y cuando ya iba pescando, pues había pescado una docena de truchas, sentí moverse unos matorrales que había y, bueno, pues ¿qué puede haber ahí entre ese matorral? Y era la Guardia Civil. Y salen y me dicen, dice, parece que pican, ¿eh? Digo, pues sí. Dice, ¿me hace el favor de enseñar con qué pesca? Saqué la caja de cerillas y le enseñé los saltamontes que llevaba. Y dice, ¿le importa que vayamos con usted? Digo, no, en absoluto. Digo, pero vayan detrás, no me vayan delante porque entonces me van a espantar las truchas. Sí, vamos detrás. Y cuando llegáramos al puente, que habría 200 metros de lo que había pescado, cuando llegamos al puente, digo, bueno, se acabó. Y ¿ya no va a pescar más? No, digo, ya tengo el cupo. Dice, pues ¿cuántas son el cupo? Digo, 25. Pues la faena que me hizo el mesón fue mandarme la Guardia Civil allí para comprobar a ver por qué yo había pescado aquellas truchas y con qué. Esa fue una faena que me hizo a mí el del mesón, porque el yerno que decía él que era el mejor pescador de Cabuérniga... ¿No pescaba nada? Dice que no pescaba nada. Pescaría lo que quería, porque estaba en la central de encargado, en la central eléctrica. Claro. Pescaría lo que querría, porque entonces ya, además, en la central eléctrica ahí se metían al canal truchas a montón, porque todas las de arriba, desde Cabuérniga para abajo, como todo lo aquello de Ruente y todo por ahí. Todo el pueblo de Ruente se quedaba casi seco, entonces todas las truchas se bajaban y se metían en el canal. Y claro. en un canal ya sabemos lo que puede haber, le pones una trampa y allí van. Y así empecé la cosa. ¿Y volviste más días después Sí, después sí, hasta Bárcena Mayor, hasta 50 sitios. Que había muchas truchas entonces, Nino. Bueno, pues antes le contaba a fui a Bárcena Mayor, lo que hoy se llama Correpoco, hay un puente subiendo para Bárcena Mayor que pasas el río. Y iba yo con el director de Talleres Obregón, con Ochoa, y tenía unos cuantos amigos en el Hospital del Carmen y médicos de Torlavega que querían aprender a pescar. Y por mañana vienen mis amigos, a ver si para las 12 del día, dice, cuando ellos vengan, a ver si puedo yo pescar una trucha. Y le dije, no se preocupe, que cuando vayan a dar las 12, usted va a pescar la trucha. Cogí yo la caña de él, le trabé una trucha y le dejé con ella y yo me fui río arriba para que no vieran los otros que la trucha la había pescado yo. Y claro, cuando yo bajé al cabo de un rato, pues estaban todos lejos. Pues había Ramón Gutiérrez, que era analista, don Jesús Santillana, el doctor San Román, la mujer,
Varios, sí. Todos del Hospital del Carmen, todos ellos. Eran aficionados a la pesca también, claro. Se aficionaron aquel día con la trucha que pescó Ochoa, que se la había dejado yo ya en la caña puesta. ¿Y no pescó ninguna más el amigo Ochoa? ¿Pescó alguna trucha más? Después, años después, sí, y salmones, muchos. Se hicieron pescadores de salmón casi todos. Ya no queda ninguno, nada más que queda el Torres, el oculista. Sí. Piro, que le llamo yo. De todos ellos, que serían como unos 20, ya no queda más que ese, vivo. Bien. Ahora tengo yo... Siempre el Paz fue tan salmonero, la fama que tenía. No, era más salmonero el Pisueña. El Pisueña era más salmonero que el Pisueña Paz. era más salmonero que el Paz. También tenía mucho más recorrido, Sí. Que subían los salmones a Vega de Paz y a Vega de Carriedo. Pero el más largo el Pisueña. Porque siempre la fama se la ha llevado el Paz, yo creo, ¿no? Sí, no, pero el bueno era el Pisueña. Lo que pasa es que el Pisueña está terminado porque entre nutrias y cormoranes y siempre ha habido también más furtivismo que en el Paz. ¿Ah, sí? Sí, siempre, toda la vida. ¿Cuántos salmones habrás pescado tú? No se puede. No. Has perdido ya la Pues cuenta. Nada, eso no se sabe. Tengan en cuenta que éramos 4 hermanos y terminábamos la temporada con 50, 60, cada uno. ¿Cada uno? Cada uno. Madre de Dios. Y había uno que ya murió hace años, también amigo mío, mayor que yo, igual que un hermano mío que también era mayor que yo del tiempo, uno que se llamaba Saturnino Corral, se le nombraba era como Nino el Cristo. Es como un apodo como yo, molinero. Sí, ya he oído hablar yo de Nino el Cristo. Ese sí. era un fenomenal. Pescador también. Es del que aprendí yo también, y de mi hermano que era mayor que yo. Aparte que yo ya había aprendido de niño con mi padre. Pero mi padre no era de ir todos los días, pero ese Saturnino Corral, lo que pasa es que murió muy pronto, y mi hermano también murió muy pronto, porque si no, pues sabrían más de río que lo que sé yo. Lo que pasa es que a fuerza de años, cada día que vives sabes una cosa más. Ya. Y es lo que podemos hablar también del río. Cada Pues día sí. que vas sabes una cosa más. El primer salmón que salió este año ahí en Puente Viesgo pesó casi 10 kilos. Primero decían 10 y pico, y al final parece ser que fue de 9,5, 9 o 600. Sí, que se escaparon 5 o 6. Se escaparon 5 o 6, sí. Si yo soy guardarríos, se le escapan 2 o 3, pero al de 4 no le dejo pescar más. ¿Y por qué, Nino? Porque no hay derecho a que rompan 6 salmones seguidos. Que es que somos 2.000 y pico esperando pescar un salmón y solo se pueden pescar 25. Ya. Y que el primero que está el primer día eche a perder media docena de salmones, no hay derecho. Dices tú, ¿por qué esos salmones? Porque sabía que había más y jugaban con ellos. Al jugar con ellos los salmones rompen y... Ah, sí. Hombre, no, claro. O sea, que fue algo raro eso. Es lo que yo le digo. Y les hay también que dicen, bueno, pues porque si sabe que tiene tiempo de pescar otro, pues qué más da que se escape este. Claro. Y ahí vienen las cosas. Pero es por eso, porque no hay lo que tenía que haber. Porque es que, voy a decir que tenemos esto de la pesca, lo tenemos, yo ya no, pero los que vienen atrás lo tienen muy mal. Porque es que aquí lo primero que no tenemos consejería. La consejería, desde que yo tengo uso de razón, la considero sin experiencia de río, sin nada. Porque no tienen experiencia de río y luego valoran las cosas al revés de como tienen que ser. Y aquí eso pasaba en Santander, pero ahora ya está también en Asturias. Ya está la corrupción de las consejerías en los 2 sitios igual. Pues no tienen experiencia. ¿Tú crees que eso es así, Nino? Que sí, no. A mí me gustaría ahora mismo estar aquí hablando con el jefe. Pero eso ya no viene de ahora, ya viene de hace muchos años. ¿Y por qué crees tú que se ha llegado a ese extremo, Nino? Pues yo no sé el por qué. Porque no tiene... Somos responsables, de eso somos responsables los que sacamos la licencia, que no teníamos que sacarla ninguno, para que ellos cogieran la costumbre. Esto pasa, es igual que la política. Si no iríamos a votar ninguno, no pasaría lo que pasa. Claro. Y la pesca es igual. Si no iríamos ninguno a sacar licencia, esto se arreglaría.
Esas son mis experiencias a mis 90 años. O sea que de tus experiencias después de 80 años, más de 80 años en el río, podrías contar muchas cosas, muchas. Bueno, yo desde los 3 años. Desde los 3 años. Desde los 3 años. El primer salmón, me supongo que sería una ilusión. ¿Cómo fue eso? Cuéntanoslo, Nino. Lo que pasa es que es una ilusión, pero ya no es la ilusión de que debes de tener por pescar un salmón. Porque yo había visto, cuando yo pesqué el primer salmón con 7 años, ya había visto yo docenas de salmones en mi casa. Claro. Porque entonces echaban redes y se sacaban, pues por la noche pues, cruzabas una red y sacabas 8, 10 o 12. Ah, sí, también se echaban, se hacían... Yo he hecho de todo. He hecho de todo. No puedo decir yo aquí que yo he sido un santo, porque sabe medio España que no he sido un santo. Que hay que decir también que era la necesidad que había entonces. Hombre, qué remedio quedaba, Claro. no había otro remedio. O sea que tú antes de sacar el primer salmón a tierra legalmente, Ya había visto mucho. ya habías visto Ya muchos he- y ya habías cogido más de uno. Los primeros salmones que cogí yo y metí en un saco fueron 16, que se pescaron en el coto de Güedes, ahí al lado de mi casa, para mandarlos al frente a la República, a los republicanos, para que tendrían que comer. 16. 16 Me tocó salmones que meterlos en sacaste. un saco, con 7 años. ¿Y quién mandaba a llevar esos salmones para el frente? Bueno, pues los salmones entonces marchaban para el frente porque había pocos coches, pero a lo mejor había un taxis en un sitio, otro en otro pueblo, y entonces requisaban los taxis para llevar los salmones al frente. Y lo que cogían de los bares y Claro. eso. O sea que tú cogías unos salmones, vendría quien venía y te decía, trae para acá esos salmones. Y te los llevaban y te quedabas sin ellos. ¿Y cómo sabían Y que habías luego pescado después, tú esos salmones? luego después, pues claro, ya cuando entraron aquí las tropas de Franco, allí donde mi casa, pues en el Pozo de Güedes que se llamaba, allí pues llegaron los italianos y traían las bombas a sacados. Y te ponían en el pozo un saco de bombas en la corriente, otro en el centro y otro al final. Y tiraban una bomba, otra. Además eran las bombas aquellas que no eran las de piña, porque las de piña es metralla, Sí. pero las otras son explosivas. Entonces en el agua hacen 3 veces más de daño que las de metralla. Y claro, en un momento limpiaron, no dejaron ningún salmón ese año, ni uno. Eso lo viviste tú. Eso lo viví yo. Mire, eso lo viviría yo, que les di yo de unos avellanos, unos varales, para que los clavaran en el fondo del agua muertos, para poderlos sacar, porque nadaban muy bien los italianos, nadaban estupendamente. ¿Ah, sí? Sí, lo entendían bastante, sí. El salmón de más peso que has pesado, ¿cuánto has Yo pesado? el de más peso, 13 kilos y medio. Y mi padre de 16, pero eso ya no había nacido yo todavía. Pescó en el puente de Garandía y había uno que era el que mandaba en Cantabria, don Enrique González Camino, que tiene allí en el puente de Garandía un busto. monumento que le hicieron. Ese era un hombre soltero con mucho dinero y marchó a Inglaterra con las escamas para analizar el tiempo que podía tener el salmón, y según entonces dijeron que era un salmón con 16 kilos, pero ahí había estado 4 años veces aquí en el río. O sea Lo que sacaron en Inglaterra de lo que era el salmón. Ya. El salmón, ¿hasta cuándo dejó? Porque la verdad, pues como bien decías antes, que llegaban muchos hasta la Vega de Paz, subían, Sí, ¿no? sí. Ahora los ríos pues tienen poca Vega de agua. Paz y a Vega de Carriedo. Ya Vega de Carriedo. Sí, que allí les he pescado yo en los 2 sitios. En la Vega de Paz también has pescado En la salmones. Vega de Paz y en Vega de Carriedo. Nomás arriba al Puente del Diablo que llaman, subiendo Sí. para Vega de Paz, allí iban por docenas. La mejor zona del Paz salmonera que has visto tú, Nino. Puente Viesgo, dicen. No, Güedes y Dos Ríos, Güeves, que es un poco más abajo. que es más En abajo, Carandía, donde yo nací. donde naciste. Porque era la mejor zona y además siempre estaba privado, era más bien para turismo. Lo que pasa es que las cosas de turismo, pues... O sea que allí no podía ir a bañarse cualquiera. No, bañarse sí, pero no quitaban entonces de bañarse. Pero Eso pescar sí. Pero pescar no se podía, Sí. ¿Y truchas tampoco o truchas sí? Truchas tampoco, si pescabas de extraperlo. Ya, sí, bueno, jugándotela a escondidas, Jugándotelas como a bien escondidas, decías antes. ¿Algún otro pescador que te venga a ti a la memoria
que se acercara un poquitín a la sabienda que tú no es que tenías y sigues teniendo. Después ya aprendieron algunos. Tu hermano era muy bueno también, ¿eh? Mira, mejor que yo, por los años que tenía, más que yo. Y ese Saturnino Corral, Nino Cristos que llamaban, pues era un estupendo. Y luego estaba otro hermano que se llamaba Ramón, y Jesús Hermosilla de Renedo, también era... ¿No será Jesús Hermosilla familia de Arturo? Arturín. Hermano. Hermano de Arturín. Hermano de Arturín. Le conozco a Arturín personalmente. Buen hombre y buen cazador. Pescador yo creo que Arturo no era. No, Arturo pescador nada. Así como el hermano Chuli, sí. De los ahora, en los tiempos que corremos, me supongo que no salgan pescadores como los de antes, porque truchas hay las que hay, salmones hay las que hay, y bueno, pues los ríos están como están, pero eso será en la segunda parte, Nino. En la segunda parte vamos al intermedio, a la publicidad, y después volvemos a seguir hablando. Sí. Amigas y amigos, la verdad es que estar con personas como Nino, pues bueno, uno estaría aquí horas y horas y horas oyéndole contar todas estas cosas, y fíjense ustedes este personaje que hoy nos acompaña, este buen hombre con 90 años. Porque bueno, la verdad, vida sana, vida al aire libre también, y sobre todo nos contará luego, a la vuelta de la publicidad, algunas cosas más. En 2 minutos escasos estamos aquí. Hasta ahora.